¿Alguna vez te has preguntado si ciertas cosas que te pasan no son casualidad, sino señales? ¿Y si esa voz interior que te habla en silencio fuera Dios intentando guiarte? ¿Y si los retrasos, las puertas cerradas, los encuentros inesperados, fueran mensajes del cielo que no estás sabiendo interpretar? ¿Y si te dijera que hay un don espiritual que podría cambiar completamente tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu relación con Dios? Un don oculto para muchos, pero fundamental para todo aquel que quiere caminar según la voluntad divina. El don del discernimiento. Ese poder que no se ve, pero que permite ver lo invisible. Ese regalo espiritual que te ayuda a reconocer las señales de Dios, incluso en medio del ruido, del caos, del dolor o de la duda. Porque a veces Dios no grita, Él susurra, y solo los que han afinado su discernimiento pueden escucharlo. Hoy, tú y yo vamos a sumergirnos en una verdad espiritual que puede desbloquear bendiciones que están detenidas en tu vida. Una verdad que ha sido ignorada por muchos creyentes, pero que el Espíritu Santo quiere revelar a ti hoy. Vamos a hablar del discernimiento espiritual, esa capacidad celestial de distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no. Entre lo que parece bueno y lo que es bueno a los ojos del Padre. Vamos a descubrir cómo Dios habla, guía, advierte y confirma a través de señales, y por qué a veces no las vemos. En los próximos minutos, verás historias bíblicas que te mostrarán cómo el discernimiento salvó vidas, abrió caminos e impidió tragedias. Aprenderás a reconocer cuándo una voz es de Dios, cuándo es de tu carne y cuándo es del enemigo. Te mostraré ejemplos claros de cómo las señales de Dios llegan a tu vida todos los días y cómo empezar a notarlas. Pero también te advertiré de los peligros, porque ignorar las señales de Dios puede hacerte perder destinos, y seguir señales equivocadas puede atarte a cadenas que no eran para ti. Hay algo que muy pocos saben. El discernimiento no es solo un don, es también un músculo espiritual. Y hoy vamos a ejercitarlo juntos. Mi nombre es César Gil, y este es un canal dedicado a propagar la verdad y el amor de Dios por toda la tierra. Mi misión es sencilla, que cada video sea una semilla que transforme tu corazón. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: quiero discernir la voz de Dios. Eso será más que un comentario, será un acto de fe, una declaración espiritual. Cuando lo escribes, no estás comentando un video. Estás activando tu compromiso con la verdad. También te invito a dejar tu like ahora. ¿Por qué? Porque cuando haces eso, estás ayudando al algoritmo a mostrar este mensaje a otras personas que hoy mismo pueden estar clamando por una señal de Dios. Tal vez, gracias a ti, alguien será tocado por el Espíritu Santo. Y si ya hiciste eso, déjame felicitarte. No todos están dispuestos a propagar la palabra de Dios. Pero tú sí, y eso te hace parte de algo mucho mayor. Muchos usan este canal como su fuente de alimento espiritual, especialmente quienes no tienen una iglesia cerca o no pueden asistir por diferentes motivos. Por eso, tu participación aquí importa más de lo que imaginas. Comenta, dale like y suscríbete, y estarás sembrando en el reino. Antes de empezar, te pido que comentes también: paz en Cristo. Ese será nuestro saludo sagrado, nuestra forma de comenzar el estudio con reverencia y unidad. Y no olvides, la penúltima lección de hoy puede ser la clave que desbloquee una bendición que llevas años esperando. Ahora sí, respira profundo. Prepárate espiritualmente. Porque lo que vamos a estudiar hoy podría cambiar para siempre la forma en la que ves a Dios, a ti mismo y al mundo. Comenzamos. ¿Puede un niño reconocer la voz de Dios? ¿Y si te dijera que uno de los ejemplos más claros de discernimiento espiritual en toda la Biblia ocurrió en la quietud de la noche, con un niño dormido? La historia de Samuel comienza en una etapa de silencio espiritual en Israel. La Biblia dice en 1 Samuel 3:1 que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días,
No había visión con frecuencia. En medio de esa sequía espiritual, Dios eligió a un niño, no a un sacerdote, para hablar. Y ese detalle no es casualidad. Es revelación. Samuel, aún siendo joven, estaba sirviendo en el templo, bajo la tutela del sacerdote Elí. No era un profeta aún. No tenía un ministerio. Solo tenía algo. Un corazón dispuesto. Una noche, mientras dormía, oyó una voz que lo llamaba Samuel, y como cualquier niño fue a Elí pensando que era él quien lo llamaba, pero no era Elí, era Dios. Esto ocurrió 3 veces antes de que Elí comprendiera que era Jehová quien hablaba. Aquí comienza o verdadeiro ensino sobre discernimiento espiritual. El discernimiento comienza con disposición, no con experiencia. Samuel no sabía que era Dios, porque aún no conocía al Señor de manera íntima. 1 Samuel 3:7. Pero su respuesta inmediata a la voz muestra que su espíritu estaba alerta, aunque su mente no entendía aún. Esto nos enseña algo poderoso. No necesitas ser un experto en la fe para comenzar a escuchar a Dios. Solo necesitas estar dispuesto a responder. Muchas veces, Dios ya ha hablado contigo, en la madrugada, en una oración, en una canción. Y tú pensaste que era solo tu mente, o una coincidencia. Tal vez, como Samuel, aún no lo reconoces. Pero si estás aquí, es porque tu espíritu también está empezando a despertar. La importancia de tener a alguien que te ayude a interpretar lo espiritual. Elí, a pesar de sus errores, cumplió un rol esencial: ayudar a Samuel a entender que era Dios quien lo llamaba. A veces necesitamos personas maduras en la fe que nos digan: eso que estás sintiendo no es confusión, es el Espíritu Santo hablándote. Discernir las señales de Dios no siempre es fácil, y por eso el cuerpo de Cristo es una familia. No estamos solos. Pide a Dios que ponga personas sabias a tu lado, y que quite aquellas que confunden más que edifican. La oración que activa el discernimiento. Cuando Elí entendió lo que pasaba, le dijo a Samuel: si él te llama otra vez, di: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Puedes decir eso ahora mismo. Cierra tus ojos y repite en tu mente: habla, Señor, tu siervo escucha. Esa es la clave para activar el discernimiento. Abrir los oídos espirituales y cerrar las opiniones humanas. Discernir es aprender a escuchar lo que no todos oyen. Cuando Samuel respondió correctamente, Dios le reveló un mensaje poderoso, una advertencia para Elí. Y desde ese momento, Samuel fue reconocido como profeta en todo Israel. Dios no solo le habló una vez, le continuó hablando, porque encontró en él un corazón sensible y obediente. Así es como comienza el discernimiento. Con una voz, una respuesta, y una vida que decide seguir escuchando. Aplicación a tu vida. Quizás Dios ya te ha estado llamando por tu nombre, tal vez no con una voz audible, pero sí con situaciones, sueños, incomodidades, inquietudes internas. Y tú, como Samuel, te has levantado sin entender. Pero ahora sabes, no es tu mente, es tu maestro. Él te está entrenando para el discernimiento. Hazte hoy estas preguntas. ¿Estoy disponible para escuchar incluso si no entiendo? ¿A quién estoy escuchando más? ¿A Dios o a mis temores? ¿Estoy dispuesto a responder aunque no sepa todo? Declara esto hoy. Habla, Señor. Abre mis oídos espirituales para que yo pueda reconocer tu voz en medio del ruido. Y recuerda, lo que empezó como un llamado en la noche, terminó siendo una vida entera de revelación. Porque, cuando aprendes a oír a Dios, nunca más caminarás a ciegas. Imagina estar completamente solo, en medio del desierto, sin comida, sin compañía, sin dirección visible. Solo tú, tu fe, y las voces que intentan confundirte. Así comenzó el ministerio de Jesús. Antes de predicar, antes de sanar, antes de caminar sobre las aguas, Jesús fue llevado al desierto. Y allí, su discernimiento fue puesto a prueba como nunca antes.
Discernir no es solo ver lo bueno, es reconocer lo falso que parece verdadero. Satanás se presentó a Jesús con la Biblia en la mano. Citó las Escrituras, habló con lógica, le ofreció soluciones a sus necesidades físicas. Convierte estas piedras en pan. Lánzate, porque los ángeles te cuidarán. Adórame, y te daré todos los reinos. Pero Jesús no se dejó seducir. No porque no tuviera hambre, no porque no quisiera reinos, sino porque reconoció que, aunque el mensaje parecía santo, el espíritu detrás era oscuro. Eso es discernimiento. La voz del enemigo puede usar la Biblia. Pero sin el espíritu es uno de los peligros más sutiles del caminar cristiano. Confundir conocimiento bíblico con dirección divina. Jesús nos enseñó que no todo lo que parece bíblico viene de Dios. Por eso, no basta con saber versículos. Es necesario tener discernimiento espiritual para saber cuándo la palabra está siendo manipulada y con qué intención. Hoy, muchos son enganados por mensajes bonitas, positivas, até mesmo con citações bíblicas. Pero por trás, há orgullo, manipulación o desvío de propósito. Jesús venció al diablo no solo con versículos, sino con discernimiento. El desierto no es castigo, es entrenamiento de discernimiento. ¿Por qué el Espíritu llevó a Jesús al desierto? Porque allí, sin ruido, se fortalecen los sentidos espirituales. Es en el desierto donde aprendes a distinguir la voz del Padre del eco del enemigo. Tal vez tú estás pasando por un desierto. Silencios. Ausencias. Escasez. Pero no estás abandonado. Estás en entrenamiento. Allí, tu discernimiento se está afinando. Cada oración, sin respuesta aparente, cada noche de duda, cada pensamiento que cuestionas, todo eso está desarrollando tu capacidad de reconocer la verdad divina. Discernimiento es resistir lo urgente para obedecer lo eterno. Jesús tenía hambre, pero no convirtió las piedras en pan. ¿Por qué? Porque el discernimiento le mostró que el enemigo quería que actuara sin el permiso del Padre. Muchas veces, el diablo no quiere que hagas algo malo, quiere que hagas algo antes de tiempo, fuera de lugar, con motivaciones erradas. Discernir es esperar a que Dios diga, ahora, aunque tu carne grite, ya. Aplicación a tu vida. Hoy, quiero que te preguntes, ¿qué voces están hablando en mi desierto? ¿Estoy tomando decisiones basado en la urgencia o en la dirección de Dios? ¿Estoy reconociendo cuando el enemigo usa incluso lo bíblico para desviarme? No todo lo bueno es de Dios. Pero todo lo de Dios es bueno, en su tiempo y su forma. Declara hoy, Señor, en mi desierto enséñame a escuchar solo tu voz. Que mi hambre no me haga correr detrás de atajos. Porque si Jesús necesitó discernimiento en su inicio, tú y yo lo necesitamos en cada paso. Y solo quienes lo cultivan en el desierto están preparados para ministrar en el poder. No, todo pecado es visible. No toda intención es pura. Y no todo lo que parece generoso viene del Espíritu. En el libro de Hechos, capítulo 5, encontramos uno de los relatos más inquietantes del Nuevo Testamento. Una historia que no habla de demonios ni de persecuciones externas, sino de engaño dentro de la iglesia, disfrazado de espiritualidad. Ananías y Zafira vendieron una propiedad, como muchos cristianos de la época, para ayudar a los necesitados. Pero a diferencia de los demás, decidieron mentir, quedándose con parte del dinero mientras fingían entregar todo. Ellos querían la apariencia de santidad sin el precio del sacrificio. Querían aplausos, sin obediencia, y lo más impactante, nadie los obligó a dar nada. El problema no fue quedarse con parte del dinero. El problema fue mentirle al Espíritu Santo. El discernimiento de Pedro reveló lo oculto. Cuando Ananías entregó el dinero, nadie sabía la verdad, excepto el Espíritu Santo. Y fue a través de Pedro que la verdad salió a la luz. Pedro no tenía cámaras, no tenía pruebas, pero tenía discernimiento
Él vio más allá del gesto externo. El Espíritu le mostró lo que los ojos no podían ver. Ese es el poder del discernimiento espiritual. Revela intenciones, desenmascara máscaras, protege la pureza de la Iglesia. Cuando el corazón quiere impresionar más que obedecer, Ananías y Zafira no pecaron solo con una mentira. Pecaron con el deseo de parecer más espirituales de lo que realmente eran. Querían reconocimiento, sin rendición. Querían honra, sin verdad. Y eso sigue ocurriendo hoy. Muchos creyentes aparentan santidad, usan palabras correctas, citan versículos, pero por dentro hay orgullo, manipulación o ambición. Sin discernimiento, aceptamos todo lo que suena bonito. Con discernimiento, aprendemos a ver el espíritu detrás de las acciones. Discernir protege al cuerpo de Cristo de la contaminación espiritual. Dios trató con dureza el pecado de Ananías y Zafira. No por venganza, sino para proteger la integridad del mover del Espíritu en la iglesia naciente. El discernimiento espiritual no es solo para decisiones personales, es también una herramienta de protección colectiva. Hoy más que nunca, la iglesia necesita hombres y mujeres como Pedro que escuchen la voz del Espíritu y se atrevan a decir: esto no es de Dios, aunque parezca bueno. Aplicación. A tu vida. ¿Hay áreas de tu vida donde aparentas más fe de la que vives? ¿Estás tratando de impresionar a otros creyentes o de obedecer sinceramente a Dios? ¿Tienes personas alrededor con discernimiento suficiente para confrontarte en amor? No temas ser expuesto por Dios. Teme vivir oculto a su verdad. El discernimiento no es para juzgar, es para preservar la santidad del Espíritu en ti y en tu comunidad. Declara hoy: Espíritu Santo, revélame cualquier falsedad en mi corazón. Quita en mí el deseo de impresionar y reemplázalo con hambre de verdad. Porque donde hay discernimiento, hay libertad. Y donde hay libertad, el Espíritu de Dios se manifiesta con poder. Imagina esta escena: 2 mujeres, un solo bebé, y ninguna evidencia para saber a quién realmente pertenece. Ambas lloran. Ambas claman. Ambas aseguran ser la madre del niño. No hay testigos, no hay documentos, no hay huellas ni ADN. Solo una cosa podía resolver aquella disputa: discernimiento. Salomón, recién ungido rey, tuvo su primera gran prueba. No fue militar, no fue política, fue una situación humana, trágica e imposible de resolver con lógica. Discernimiento es ver más allá de las palabras. Cada mujer contaba su versión con vehemencia. Ambas eran convincentes. Ambas hablaban con emoción. Pero Salomón sabía que la verdad no siempre está en lo que se dice, sino en lo que el corazón no puede ocultar. Entonces, propuso algo radical. Corten al niño en 2 y denle una mitad a cada una. La verdadera madre gritó desesperada: no. ¡Lo maten! ¡Denle el niño a ella! Y ahí estaba la respuesta. No en los argumentos, sino en la reacción del amor genuino. El discernimiento nace cuando se busca sabiduría divina, no justicia humana. Salomón no buscó simplemente ser justo. Él había orado antes: dame, Señor, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. En Reyes 3:9. Y Dios le respondió: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Salomón no pidió riquezas, ni fama, ni poder. Pidió discernimiento, y eso le trajo todo lo demás. El discernimiento no es emocional, es espiritual. Si Salomón hubiera decidido por compasión humana, tal vez se habría equivocado. Pero su sabiduría consistió en crear una situación que revelara el corazón. Así es como el discernimiento actúa. No se deja manipular por lágrimas ni apariencias. Busca la verdad a través de la guía del Espíritu. Hoy en día, enfrentamos decisiones parecidas, relaciones rotas, testimonios contradictorios, situaciones confusas, y muchas veces tomamos decisiones basadas en simpatía, miedo o presión, en lugar de detenernos y pedir sabiduría divina. Aplicación a tu vida. ¿Estás tomando decisiones por lógica o por discernimiento?
¿Le has pedido a Dios un corazón entendido, como Salomón? ¿Estás dejando que el Espíritu revele la verdad en tus relaciones, o te estás guiando solo por lo que ves? El discernimiento no hace que seas más duro, te hace más justo. Y en un mundo lleno de máscaras, la justicia solo viene por revelación. Declara hoy: Señor, dame un corazón como el de Salomón, que ame la verdad más que mi comodidad. Enséñame a ver lo que mis ojos no pueden ver. Porque cuando eliges discernimiento por encima de la lógica, no solo descubres la verdad, te alineas con la sabiduría del cielo. ¿Alguna vez sentiste que Dios guardaba silencio contigo justo cuando más lo necesitabas? Después de una de sus mayores victorias espirituales, el fuego cayendo del cielo en el monte Carmelo, el profeta Elías huye al desierto, abatido, con miedo y deseando morir. Como é possível que homem de tanta fé desmorone tão rapidamente? Porque até os profetas precisam de discernimento em meio ao cansaço. Ni siempre el fuego, ni siempre el terremoto. Dios habla en el silencio, Elías se refugia en una cueva en el monte Horeb. Allí, en su fragilidad, recibe una pregunta del cielo. ¿Qué haces aquí, Elías? Entonces, Dios le anuncia que va a pasar por delante de él. Y sucede algo poderoso. Vino un viento huracanado, pero Dios no estaba allí. Después, un terremoto, pero Dios tampoco estaba allí. Luego, un fuego, y aún así, no estaba Dios. Finalmente, un silbo apacible y delicado. Y allí estaba Dios. El discernimiento espiritual permite detectar a Dios donde nadie más lo percibe. Muchos esperan fuegos artificiales celestiales, milagros ruidosos, movimientos impactantes. Pero a veces, Dios se revela con sutileza, en lo íntimo. Discernir es reconocer que la presencia de Dios no siempre viene con espectáculo. Elías estaba acostumbrado al fuego que consume, a las señales visibles, a los gestos poderosos. Pero Dios quiso enseñarle algo diferente. La madurez espiritual reconoce a Dios incluso cuando todo parece quieto. Y si hoy estás buscando a Dios en lo extraordinario, pero Él quiere encontrarte en lo ordinario, y si estás esperando una señal, cuando el susurro ya ha empezado a hablarte, el agotamiento espiritual nubla el discernimiento antes de oír el silbo. Elías estaba agotado emocionalmente. Se sentía solo, perseguido, sin propósito, y eso nublaba su percepción. Dios no lo reprendió, lo alimentó, lo dejó descansar, y luego lo llamó a salir de la cueva para encontrarse con él. Escucha bien, a veces, lo único que necesitas para recuperar el discernimiento es descansar tu alma, comer, dormir, llorar en su presencia, volver a escuchar. Aplicación a tu vida. ¿Estás esperando que Dios hable con ruido cuando Él quiere susurrarte? ¿Estás tan cansado que ya no logras reconocer la voz de Él? Padre, ¿estás escondido en una cueva emocional mientras Dios te llama a salir? El discernimiento no siempre es acción. A veces es quietud con oídos atentos. Y eso solo es posible cuando bajamos el volumen del mundo. Declara hoy: Señor, enséñame a reconocer tu voz incluso en el susurro. Que no me pierda de ti por buscar lo espectacular y olvidar lo sagrado del silencio. Porque cuando tu alma se aquieta, tu espíritu escucha. Y donde hay discernimiento, hay dirección. A veces, lo que parece espiritual, no lo es. A veces, lo que suena correcto, viene de un lugar equivocado. Y a veces, hasta el enemigo puede usar palabras verdaderas para causar confusión. En Hechos 16, encontramos una historia intrigante. Pablo y Silas estaban en Filipos, predicando el Evangelio. Y entonces, una joven esclava comienza a seguirlos por días, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y os anuncian el camino de salvación». Suena perfecto. Palabras verdaderas. Reconocimiento espiritual. Parecía que estaba ayudando. Pero Pablo, con discernimiento, percibió que algo estaba mal.
y no por lo que decía, sino por el espíritu que la movía. Verdad sin Espíritu Santo. Sigue siendo engaño, aunque las palabras eran correctas. La joven estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y el objetivo no era glorificar a Dios, sino confundir la fuente del mensaje. Discernimiento es detectar la fuente, no solo el contenido. Hoy, muchos creyentes siguen voces, predicadores, influencers y supuestos profetas, solo porque dicen cosas bíblicas. Pero no prueban el espíritu, no preguntan de dónde viene la palabra, y terminan contaminando su fe con doctrinas falsas disfrazadas de luz. Discernir es saber cuándo cortar algo que parece bueno, pero es venenoso. Después de varios días de tolerancia, Pablo se hartó. No por orgullo, no por impaciencia, sino porque entendió espiritualmente que no podía permitir que esa joven mezclara el mensaje de Dios con el poder de las tinieblas. Entonces, se volvió y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y el espíritu salió inmediatamente. Eso es autoridad con discernimiento. Pablo no se dejó engañar por la ayuda. Sabía que no toda ayuda es de Dios. Sabía que la mezcla contamina el mensaje. El discernimiento protege la pureza del llamado. Cuando permitimos pequeñas distorsiones, poco a poco perdemos la claridad del propósito. Pablo no permitió que el enemigo usara su predicación como plataforma para el engaño. ¿Y tú? ¿Estás permitiendo pequeñas voces que suenan bien, pero no vienen de Dios? ¿Estás tolerando relaciones, palabras, alianzas o prácticas que parecen espirituales, pero no lo son? Discernimiento es cortar antes de que el veneno se mezcle con la verdad. Aplicación a tu vida. ¿Tienes la valentía de interrumpir lo que parece bueno pero está contaminado? ¿Estás discerniendo las fuentes espirituales de los mensajes que consumes? ¿Estás protegiendo la pureza de tu llamado con la sensibilidad del espíritu? En un mundo lleno de confusión espiritual, el discernimiento no es una opción, es una urgencia. Declara hoy: Espíritu Santo, afina mis sentidos para distinguir entre la verdad pura y la verdad mezclada. No permitas que mi alma sea seducida por lo que suena correcto pero viene de la oscuridad. Porque cuando el discernimiento guía tu camino, hasta las palabras bonitas que no son de Dios se vuelven ruido que eliges ignorar. Hay momentos en los que aquello que Dios usó para sanar puede convertirse en una trampa. Lo que una vez fue símbolo de salvación puede transformarse en objeto de idolatría. Y es precisamente allí donde el discernimiento espiritual se vuelve vital para proteger al pueblo de Dios de engaños disfrazados de tradición. La historia de la serpiente de bronce comienza en Números 21. El pueblo de Israel había pecado una vez más, murmurando contra Dios y contra Moisés. Como consecuencia, el Señor envió serpientes venenosas que mordían y mataban a muchos. Al arrepentirse el pueblo, Dios ordenó algo inesperado. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y así sucedió. Los que miraban con fe a la serpiente eran sanados al instante. Fue un milagro, una señal, una provisión divina. Pero siglos después, esa misma serpiente fue convertida en objeto de adoración. Discernir es entender que el símbolo no es la fuente. En 2 Reyes 18:4. Leemos que el rey Ezequías quebró en pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los 900 hijos de Israel le quemaban incienso. Es decir, estaban tratando el instrumento como si fuera el autor del milagro. Lo que comenzó como un acto de fe se transformó en idolatría espiritual. Y aquí está la enseñanza. El discernimiento nos permite saber cuándo algo que vino de Dios ya no lleva su presencia. Las tradiciones espirituales sin discernimiento se convierten en cadenas. Muchos creyentes viven atados al pasado, idolatrando métodos, objetos, gestos o personas que alguna vez Dios usó, pero que hoy ya no están ungidos. La serpiente de bronce ya no tenía poder.
La presencia de Dios no residía en ella. Pero el pueblo seguía adorándola, como si la forma fuera eterna. Discernir es cortar con lo muerto para abrazar lo vivo. Es renunciar a lo que fue bueno, para recibir lo que es de Dios hoy. Cuando la obediencia se convierte en costumbre, y la costumbre en idolatría, la serpiente de bronce representaba una memoria poderosa, curación, perdón, milagro. Pero sin discernimiento, el pueblo congeló la experiencia y comenzó a adorar la forma, olvidando al Dios que dio la instrucción. Esto sigue ocurriendo. Hay quienes adoran edificios, hay quienes idolatran líderes, hay quienes se aferran a un estilo, a una imagen, a una práctica, y pierden el fuego de la relación viva con el Espíritu. Aplicación a tu vida. ¿Existe algo que Dios usó en el pasado y que hoy se ha vuelto un ídolo en tu corazón? ¿Estás más aferrado a las formas que a la presencia? ¿Estás dispuesto a quebrar tu serpiente de bronce si el Espíritu Santo te lo pide? El discernimiento espiritual te mostrará cuándo algo dejó de ser sagrado y comenzó a ser estorbo. Te guiará a separar lo eterno de lo temporal y a devolverle a Dios el primer lugar. Declara hoy: Señor, líbrame de convertir tus bendiciones en ídolos. Enséñame a discernir cuando algo ya no lleva tu presencia, para que mi adoración sea siempre pura. Porque el discernimiento te libera de la idolatría sutil, purifica tu fe y te devuelve al altar, donde solo Dios merece ser exaltado. Hay decisiones que no parecen malas, hasta que ya es demasiado tarde. Hay alianzas que parecen estratégicas, pero terminan siendo trampas disfrazadas de oportunidad. Y hay personas que, aunque parezcan cercanas a Dios, te arrastran fuera de su voluntad. Este fue el caso del rey Josafat, un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios. Su historia está en 2 Crónicas 18. Un rey que amaba al Señor, pero que cometió un error crucial. Se alió con el rey Acab, un hombre corrupto y enemigo declarado de la verdad. No todo lo que parece unión es comunión. Josafat aceptó unirse a Acab para ir juntos a la guerra contra Ramot de Galad. Aparentemente, era una alianza política lógica: unir fuerzas, proteger fronteras, vencer enemigos comunes. Pero había un problema. Acab no temía a Dios. Y donde no hay temor de Dios, no puede haber propósito divino. Antes de ir a la guerra, Josafat pidió consultar a los profetas, y allí surgieron 400 profetas que dijeron exactamente lo que Acab quería oír. Sube y vencerás, porque Dios te dará la victoria. Todo sonaba perfecto, todo parecía espiritual, pero Josafat sintió una incomodidad, un eco en su espíritu que le decía: aquí falta algo. Eso es discernimiento. Discernimiento es saber cuándo una palabra popular no viene de Dios. Josafat pregunta: ¿no hay aquí algún otro profeta de Jehová para que por él consultemos? Y Acab responde con fastidio: sí, hay uno, Micaías, pero yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien. Y allí estaba la verdad. Los 400 hablaban lo que el rey quería. Solo uno hablaba lo que Dios decía. Josafat insiste, y traen a Micaías, y Micaías profetiza derrota. Una palabra, impopular, una verdad incómoda, pero la única que venía de Dios. Discernir es elegir la verdad. Aunque duela, Josafat escuchó la advertencia. Pero a pesar de eso, fue a la guerra con Acab, y allí casi muere. Solo fue librado porque clamó a Jehová en medio del campo de batalla, y Dios tuvo misericordia de él. Este relato nos enseña algo poderoso. Puedes ser justo, puedes orar, puedes amar a Dios. Pero si no tienes discernimiento para elegir tus alianzas, puedes terminar en guerras que no son tuyas. Aplicación a tu vida. ¿Con quién te estás aliando? ¿Tus asociaciones reflejan tu propósito espiritual o tus miedos emocionales? ¿Estás rodeado de personas que te dicen lo que quieres oír o lo que necesitas escuchar? El discernimiento te librará de caer en trampas de apariencia espiritual y te mantendrá alineado con la voluntad de Dios, aunque eso signifique caminar solo por un tiempo.
Declara hoy: Señor, muéstrame quién me acerca a ti y quién me aleja. Dame discernimiento para reconocer alianzas peligrosas y fuerza para decir no a lo que no viene de tu corazón. Porque hay amistades que pueden costarte la vida espiritual. Y solo el discernimiento te mantendrá en el camino correcto, rodeado de las personas correctas. A veces, lo que te impide seguir a Dios no es lo que te falta, sino lo que tienes. No es el pecado evidente, sino el apego silencioso a algo que ocupa el lugar de Cristo en tu corazón. En Marcos 10, se presenta ante Jesús un joven que aparenta tenerlo todo. Es piadoso, educado, rico, religioso, y además, hace una pregunta profunda. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Hasta aquí, todo parece perfecto. Es un hombre correcto, noble, interesado en lo eterno. Jesús lo mira con amor y le responde: una cosa te falta. Y esa frase lo desarma. Discernimiento es dejar que Dios te muestre aquello que aún no has rendido. Jesús le dice: ve, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Y el joven se fue triste, no porque no entendiera, sino porque no quiso soltar lo que amaba más que a Dios. Tenía discernimiento suficiente para reconocer a Jesús como maestro, pero no el suficiente para ver que sus riquezas eran una cadena disfrazada de bendición. Discernir es identificar a qué te aferras cuando Dios te llama al cambio. Jesús no estaba enseñando que todos debían ser pobres. Estaba señalando algo más profundo. El joven no era dueño de su riqueza, era esclavo de ella. Y eso también nos pasa. Muchos creen que están listos para servir, para seguir, para obedecer. Pero cuando el Espíritu Santo señala eso que debes entregar, una relación, una comodidad, un sueño personal, un hábito oculto, te alejas, igual que el joven rico. Porque el problema no es lo que Dios pide, es lo que no quieres dejar. El discernimiento revela tus verdaderos ídolos internos. Jesús miró al joven y lo amó. Su intención no fue rechazarlo, sino liberarlo. Pero el joven no lo entendió. Eso nos enseña que muchas veces Dios no te está castigando, te está invitando. Pero sin discernimiento, percibes la renuncia como pérdida, en lugar de verla como puerta hacia el reino. Aplicación a tu vida. ¿Hay algo que Dios te ha pedido dejar y aún no has soltado? ¿Puedes identificar lo que te entristece cuando el Señor te invita a un nivel más alto? ¿Estás buscando heredar la vida eterna, pero sin soltar el trono de tu alma? Discernimiento es reconocer lo que compite con Dios en tu corazón y entregarlo, sin condiciones, sin demora. Declara hoy: Jesús, muéstrame qué una cosa me falta. Dame discernimiento para reconocer mis apegos disfrazados de bendición. Hoy elijo seguirte, no con palabras, sino con entrega total, porque solo los que renuncian a todo descubren el todo, y solo quienes sueltan sus riquezas internas heredan las riquezas eternas. A veces, las respuestas correctas no provienen del conocimiento, sino de una revelación directa del cielo. Y cuando esa revelación ocurre, transforma completamente tu fe, tu identidad y tu destino. En Mateo 16, Jesús hace una pregunta profunda a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos responden con opiniones comunes. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o algún profeta. Entonces Jesús los mira y pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y allí, en ese momento de silencio sagrado, Pedro responde con el corazón lleno de discernimiento celestial: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Discernir no es repetir lo que otros dicen. Es ver lo que el Padre revela a Jesús, se asombra y le dice: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no había estudiado teología, no tenía libros, no consultó a los sabios.
Lo que tuvo fue un corazón sensible a la voz del Padre. Eso es discernimiento espiritual. Reconocer a Cristo no con los ojos, sino con el Espíritu. La verdadera identidad de Cristo solo se conoce por revelación. Muchos conocieron a Jesús de vista. Multitudes lo escucharon, lo tocaron, lo siguieron, pero solo unos pocos lo reconocieron como el Hijo de Dios. ¿Y tú? ¿Lo ves como un maestro más? ¿Como un símbolo religioso? ¿O tienes la revelación de que Él es el Cristo, el ungido, el Salvador, el camino, la verdad y la vida? El discernimiento no solo cambia cómo ves a Jesús, cambia cómo te ves a ti mismo. La revelación de Cristo activa tu propósito eterno. Después de la confesión de Pedro, Jesús declara: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». El discernimiento no solo reveló quién era Jesús, también reveló quién era Pedro. Eso es lo que ocurre cuando recibes luz del cielo, te liberas de las opiniones humanas y entras en la identidad divina. Aplicación a tu vida. ¿Tu fe está basada en revelación o en tradición? ¿Estás repitiendo lo que otros creen? ¿O has tenido un encuentro real con el Cristo vivo? ¿Sabes quién eres tú después de saber quién es Él? El discernimiento espiritual no es lujo de profetas. Es necesidad de cada hijo de Dios. Y comienza pidiéndole al Padre que te muestre quién es Jesús, de verdad. Declara hoy: Padre, abre mis ojos espirituales, que no me conforme con saber de Jesús. Quiero conocer a Jesús. Revélame al Cristo y revélame mi propósito en Él. Porque cuando reconoces al Hijo, el cielo te reconoce a ti. Y cuando tienes discernimiento, descubres la roca sobre la cual se edifica tu fe. El discernimiento espiritual no siempre consuela. A veces confronta. No siempre llega como una palabra dulce, sino como una flecha que penetra el alma, para sanarla. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, un adorador, un líder, ungido, un guerrero victorioso. Pero incluso los más cercanos al trono de Dios pueden caer profundamente si no están atentos. David cometió adulterio con Betsabé y mandó asesinar a su esposo, Urías. Durante un tiempo, escondió su pecado. Continuó reinando, continuó dirigiendo, pero algo estaba roto. Y solo alguien con discernimiento podría exponerlo con sabiduría. Discernimiento no es acusar. Es revelar lo oculto para restaurar lo quebrado. Entonces aparece Natán, el profeta. Un hombre lleno del Espíritu. Y sobre todo, lleno de discernimiento. Él no llega señalando, juzgando o gritando. Llega con una historia, una parábola, un espejo disfrazado. Había 2 hombres, uno rico, uno pobre. Y narra cómo el rico robó la única oveja del pobre, a pesar de tener muchas. David, sin saber que hablaba de sí mismo, se enfurece. Ese hombre merece morir. Entonces Natán, con voz firme, pero compasiva, declara: Tú eres ese hombre. El discernimiento no destruye. Despierta la conciencia dormida. David pudo haber matado a Natán. Era rey, tenía poder, pero en lugar de resistir, cayó quebrantado. Pequé contra Jehová, y así comenzó su restauración. Natán no solo lo confrontó, lo condujo al arrepentimiento genuino. Esto nos enseña que el discernimiento no es para alimentar el orgullo espiritual, sino para cooperar con el proceso de redención. Cuando Dios te revela algo, es porque quiere sanar algo. El Espíritu Santo sigue usando personas como Natán, que se acercan con sabiduría, que saben cómo hablar, cuándo hablar, y sobre todo, ¿desde qué espíritu hablar? Tal vez Dios ya te está mostrando cosas en la vida de otros, pecados ocultos, actitudes peligrosas, caminos desviados. Pero si no tienes discernimiento, puedes causar más daño que ayuda. El discernimiento te dirá cuándo hablar, cómo hablar, y si debes hablar. Aplicación a tu vida. ¿Tienes el valor de ser Natán cuando Dios te llama a confrontar en amor? ¿Permitirías tú que un Natán te confronte si fueras David?
¿Reconoces que muchas veces el amor verdadero no calla cuando ve el alma de alguien en peligro? El discernimiento no solo revela lo oculto, guía a la cruz para que lo roto sea restaurado. Declara hoy: Señor, dame discernimiento para hablar solo cuando tú lo ordenes. Y si he pecado en lo secreto, que venga tu luz para redimirme. No quiero vivir escondido, quiero vivir libre, porque solo cuando el discernimiento te encuentra, y no huyes de él, puedes volver a ser un hombre o mujer conforme al corazón de Dios. El discernimiento espiritual no es solo para tomar decisiones o identificar peligros. También es el don que te sostiene en medio de la injusticia, el que te hace ver el cielo cuando la tierra te está condenando, el que te conecta con lo eterno, incluso cuando lo temporal se derrumba. En Hechos 6 y 7 conocemos a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. No era apóstol, no era famoso, era un siervo fiel, escogido para servir a las mesas, pero que cargaba una sabiduría y un discernimiento tan profundos que nadie podía resistir sus palabras. El discernimiento da autoridad, incluso a los humildes. Esteban fue acusado falsamente. Le levantaron calumnias. Lo llevaron ante el concilio, y allí, rodeado de enemigos, religiosos hipócritas y testigos falsos, su rostro resplandecía como el de un ángel. ¿Cómo puede un hombre estar sereno cuando lo están juzgando injustamente? ¿Cómo puede hablar con firmeza cuando sabe que podrían matarlo? El discernimiento le mostraba otra realidad, una más alta, una invisible, una eterna. Cuando disciernes lo eterno, lo temporal ya no te domina. Esteban comienza a hablar. Hace un recorrido por la historia de Israel, conectando cada punto con la revelación de Jesús como el Mesías. Y al final, con valentía, les dice: duros de cerviz, resistís siempre al Espíritu Santo. No hablaba desde el enojo, ni desde la emoción, hablaba desde lo alto, y entonces, mientras lo apedreaban, levantó los ojos y vio el cielo abierto. Vio a Jesús, no sentado, sino de pie, a la diestra del Padre, como si el mismo Cristo se pusiera de pie para recibirlo. El discernimiento te da acceso a lo que otros no ven. Nadie más vio el cielo abierto. Nadie más oyó la voz celestial. Pero Esteban sí, porque discernía la presencia aún en medio del juicio. Muchos buscan el discernimiento para evitar el dolor, pero el verdadero discernimiento a veces te acompaña en el dolor y te permite ver gloria en medio del horror. Aplicación a tu vida. ¿Puedes mantener tu rostro firme cuando el mundo te acusa injustamente? ¿Disciernes la voz de Dios incluso cuando todo alrededor grita condena? ¿Eres capaz de ver el cielo abierto aunque tus circunstancias parezcan cerradas? El discernimiento no siempre te libra de la prueba, pero siempre te da la perspectiva celestial para atravesarla. Declara hoy: Señor, que mi discernimiento no sea solo para decisiones, sino para verte en medio de las batallas. Abre mis ojos espirituales para ver el cielo, incluso cuando la tierra me esté atacando. Porque hay momentos en los que el discernimiento no cambia la situación, pero cambia tu mirada. Y quien ve el cielo abierto, ya no teme a ninguna piedra. Hay momentos en los que el mayor peligro no está afuera, sino dentro de ti. No son los enemigos que te rodean, sino las decisiones que tomas por ambición, desobediencia o egoísmo espiritual. El relato de Balaam en Números 22 es uno de los más extraños y reveladores sobre la falta de discernimiento espiritual, incluso en alguien que se consideraba profeta. Balaam fue convocado por Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Ofreció riquezas, prestigio y honra. Y aunque Balaam dijo que solo hablaría lo que Dios le mostrara, su corazón ya estaba inclinado hacia la ganancia. Cuando tu voluntad habla más fuerte que la voz de Dios, pierdes el rumbo. Dios había dicho claramente: no vayas con ellos. No maldigas a Israel porque es bendito. Pero Balaam insistió, presionó, consultó de nuevo esperando una respuesta diferente. Y a veces,
Dios permite que sigas tu camino, no porque lo apruebe, sino para confrontarte en el camino. Balaam montó su asna y partió. Pero un ángel del Señor se interpuso en el camino. Balaam no lo vio, la asna sí. 3 veces el animal se desvió, se detuvo o se echó al suelo, intentando salvar a su dueño. Balaam, ciego por su propia terquedad, golpeaba a la asna con furia, hasta que Dios abrió la boca del animal. Y luego, abrió los ojos de Balaam. El discernimiento espiritual te permite ver lo que otros ignoran. Incluso lo que tú mismo niegas. Balaam era profeta, pero no discernía. Un animal sin títulos espirituales vio al ángel antes que él. Eso nos enseña que el discernimiento no depende de tu posición religiosa, sino de tu sensibilidad espiritual. Puedes ser pastor, líder, maestro, y estar ciego ante la advertencia de Dios si tu corazón está contaminado por la ambición o la fama. Discernimiento es reconocer cuando tu camino está siendo bloqueado por amor. Dios no estaba enojado con Balaam solo por ir. Estaba tratando de salvarle la vida. ¿Y cuántas veces eso nos pasa? Queremos seguir un camino, empujamos, forzamos, ignoramos señales, y cuando las cosas salen mal, culpamos a otros, sin ver que Dios estaba tratando de protegernos. Aplicación a tu vida. ¿Estás forzando un camino que Dios ya cerró? ¿Estás escuchando más tus deseos que la voz del Espíritu? ¿Eres capaz de reconocer cuando una demora es una misericordia y no una maldición? Discernimiento es detenerse ante lo que no entiendes y preguntar: Señor, ¿esto viene de ti o de mi necedad? Declara hoy: Dios, abre mis ojos espirituales antes de que sea tarde. Si voy rumbo a mi destrucción, deténme. Hazme sensible como la asna, si es necesario. Pero no permitas que ignore tus advertencias, porque cuando el discernimiento te alcanza, puedes evitar muertes innecesarias, fracasos evitables y errores irreparables. Y como Balaam, caerás de rodillas, no por castigo, sino por la misericordia que te alcanzó a tiempo. En muchas ocasiones, el discernimiento espiritual no se manifiesta con palabras elocuentes ni grandes visiones, sino con una sensibilidad silenciosa que detecta cuando Dios quiere moverse, incluso antes de que lo anuncie. En Juan 2 encontramos el relato de las bodas de Caná, el lugar del primer milagro de Jesús. La escena es simple: una celebración, invitados, alegría, y de pronto, un problema oculto: se acabó el vino. En aquel tiempo, eso no era una simple molestia. Era un motivo de vergüenza pública para los novios. Un desastre social. Y allí estaba María, la madre de Jesús, que discernió una necesidad oculta y reconoció que el momento había llegado aunque nadie más lo supiera. El discernimiento no siempre grita. A veces, susurra con fe. María no se desesperó, no hizo escándalo. Solo se acercó a Jesús y le dijo: «No tienen vino». No fue una orden. Fue una declaración llena de fe y sensibilidad espiritual. Ella no le pidió un milagro, solo le presentó la necesidad. Porque quien discierne la presencia de Dios, sabe cuándo es hora de activar la fe. Jesús responde: «Aún no ha llegado mi hora». Pero María no insistió ni discutió. Simplemente dijo a los sirvientes: «Haced todo lo que Él os diga». El discernimiento se anticipa al movimiento del cielo. María discernió que, aunque la hora de Jesús no había llegado oficialmente, el Padre estaba a punto de revelarlo, y tuvo la fe para colaborar con ese milagro en silencio, con autoridad maternal y sensibilidad espiritual. Muchos desean ver a Dios obrar, pero pocos tienen el discernimiento para detectar su tiempo, su forma y su intención. Cuando obedeces con discernimiento, activas lo sobrenatural. Los sirvientes llenaron las tinajas de agua sin entender nada. No vieron una señal, no oyeron una voz del cielo. Solo obedecieron lo que Jesús les dijo. Y allí, en lo cotidiano, en lo invisible, en lo sencillo, el agua se convirtió en vino. Fue el primer milagro,
Y ocurrió porque una mujer supo discernir el tiempo de Dios antes que todos. Aplicación a tu vida. ¿Estás lo suficientemente conectado al corazón de Dios como para discernir su tiempo? ¿Reconoces cuándo una necesidad natural es el escenario perfecto para una manifestación sobrenatural? ¿Estás obedeciendo las instrucciones sencillas sin esperar explicaciones? Discernimiento es detectar el momento antes de que sea evidente. Y muchas veces se activa no con grandes revelaciones, sino con una fe práctica, silenciosa y obediente. Declara hoy: Señor, dame el discernimiento de María, que yo pueda ver tu mano incluso cuando aún no ha llegado la hora. Que no dependa de señales visibles, sino de la certeza de tu presencia. Porque cuando el discernimiento guía tus acciones, hasta el agua más simple puede transformarse en el vino más excelente. Y cuando disciernes el tiempo de Dios, te conviertes en parte del milagro, aún sin entender cómo. Hay momentos en los que dos personas pueden estar en el mismo lugar, ver el mismo milagro, escuchar las mismas palabras, y aún así, tener corazones completamente distintos. En Lucas 7:36-50, Jesús entra en casa de Simón el fariseo, un hombre religioso, cumplidor de la ley, respetado en su comunidad. Pero también entra una mujer pecadora, con un pasado conocido por todos, con lágrimas, con perfume, con una fe silenciosa, pero arrolladora. Y en medio de ellos está Jesús, mirando no las apariencias, sino los corazones, y revelando quién realmente tiene discernimiento espiritual. El que no discierne el corazón, se vuelve juez de lo que no entiende. Simón ve a la mujer y piensa: si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Su mente religiosa no pudo entender lo que sus ojos veían: una adoración pura, una entrega total, un clamor silencioso. Simón tenía la palabra, pero no la sensibilidad. Tenía religión, pero no discernimiento. Jesús, con sabiduría celestial, le dice: Simón, tengo algo que decirte. Y entonces cuenta una parábola sobre dos deudores. Uno debía mucho, el otro poco. Ambos fueron perdonados. ¿Quién amará más? Aquel a quien se le perdonó más, responde Simón. Jesús asiente. Y entonces se vuelve hacia la mujer, pero habla a Simón. Discernir es ver el valor de un alma más allá de su pasado. Jesús revela que mientras Simón no ofreció agua, ni beso, ni aceite, la mujer no dejó de lavar sus pies con lágrimas, secarlos con su cabello, besarlos y ungirlos. La religión no discierne el valor de una lágrima, pero el amor de Cristo redime lo que la sociedad desecha. Jesús no niega su pasado, pero declara su futuro. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Sin discernimiento, puedes tener a Jesús en tu casa y no recibirlo en tu corazón. Simón invitó a Jesús a su mesa, pero no lo honró. La mujer no fue invitada, pero lo adoró. El discernimiento no se mide por cuántas escrituras conoces, sino por cuánto tu alma reconoce a Cristo cuando entra. Aplicación a tu vida. ¿Estás más preocupado por las apariencias o por lo que realmente honra a Jesús? ¿Sabes reconocer el valor de un corazón quebrantado? ¿Tienes la sensibilidad para discernir cuando alguien no necesita juicio, sino gracia? El discernimiento espiritual no juzga a las personas por su pasado. Las ve con los ojos de aquel que murió por ellas. Declara hoy: Señor, líbrame del espíritu de Simón. Abre mis ojos para ver como tú ves. Que yo nunca desprecie a quien tú estás redimiendo. Y que en mi casa tú no seas un invitado más, sino el centro de mi adoración. Porque cuando tienes discernimiento verdadero, no ves a una pecadora, ves a una hija restaurada. Y cuando adoras como ella, escuchas las mismas palabras: ve en paz. En un mundo donde muchos buscan ver para creer, hay quienes, con humildad y convicción, disciernen el poder de Dios sin exigir pruebas, y su fe activa milagros que otros no logran alcanzar.
En Mateo 8 se nos presenta un personaje inesperado, un centurión romano, un hombre no judío, no discípulo, no parte del círculo religioso, y sin embargo, su discernimiento espiritual sorprende al mismo Jesús. Discernir es reconocer quién es Jesús, sin necesidad de verlo actuar. El centurión se acerca con una súplica. «Señor, mi criado está en casa paralítico, gravemente atormentado». Jesús le responde, «Yo iré y le sanaré». Pero el centurión detiene al maestro con una fe que trasciende el entendimiento común. «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará». Y añade una declaración que revela un nivel de discernimiento poco común. «Porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi mando». Él entendió que la autoridad espiritual opera como la militar. Cuando una orden sale, se cumple, aunque el comandante no esté presente físicamente. El discernimiento reconoce autoridad espiritual desde la humildad, no desde el título este. Centurión no necesitaba ver a Jesús tocar al enfermo, ni escuchar una oración larga. Solo necesitaba una palabra. Y Jesús se maravilla. «De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». ¿Por qué tanta admiración? Porque este hombre, sin formación religiosa, sin linaje judío, discernió quién era Jesús, en el espíritu, no en la carne. El discernimiento verdadero siempre nace de la humildad. El centurión reconoció su indignidad, mientras muchos religiosos de la época exigían señales desde su orgullo. Él no se sintió merecedor, pero aún así creyó en el poder de una simple palabra divina. Eso es fe con discernimiento. Y por eso, el milagro ocurrió a distancia. Aplicación a tu vida. ¿Necesitas ver milagros para creer? ¿O puedes confiar en una palabra de Dios? ¿Reconoces la autoridad espiritual sin que alguien tenga que demostrártela? ¿Tu fe está basada en emociones? ¿O en discernimiento profundo de quién es Cristo? El discernimiento te permite confiar en la palabra del Maestro incluso cuando no entiendes el proceso. Y esa fe silenciosa provoca cielos abiertos. En tiempos donde la confusión reina, donde los poderosos se creen invencibles y donde las decisiones se toman según los caprichos humanos, Dios levanta a hombres con discernimiento, capaces de leer lo que nadie más puede leer y entender lo que nadie más puede interpretar. Así era Daniel, un joven hebreo exiliado en Babilonia, lejos de su tierra, en medio de una cultura pagana, rodeado de ídolos y soberbia imperial. Pero aún en tierra extraña, Daniel permanecía conectado al cielo, y su discernimiento lo elevó por encima de magos, adivinos y sabios del reino. El discernimiento te hace relevante en medio del caos. En Daniel 5, durante una gran fiesta de excesos y arrogancia, el rey Belsasar ordena traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén para beber en ellos. Una burla directa a Dios, una profanación disfrazada de celebración. Y en medio de esa escena, una mano misteriosa aparece y escribe en la pared. Palabras desconocidas: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rey, aterrorizado, busca respuestas. Nadie entiende el mensaje, ni los sabios, ni los astrólogos, ni los consejeros del palacio. Entonces, llaman a Daniel. Discernir es entender los mensajes que Dios escribe cuando otros solo ven. Símbolos. Daniel no tembló. No buscó ganancia. No pidió fama. Simplemente discernió el mensaje celestial. Y con valentía profética, declaró al rey: Tu reino ha sido contado, pesado y hallado falto. No era una palabra popular. Era un juicio divino. Pero Daniel no hablaba desde la política, sino desde el Espíritu de Dios. El discernimiento no es solo saber. Es tener el coraje de decir lo que Dios muestra. Daniel no buscó agradar al rey, ni adornó el mensaje, ni suavizó la verdad. El discernimiento auténtico no se negocia, no se vende, no se acomoda. Es una voz clara en medio de la confusión, una interpretación correcta en tiempos de oscuridad. Esa noche, la palabra se cumplió. Belsasar murió,
y su reino fue entregado a los medos y persas, y Daniel fue preservado. Una vez más. Aplicación a tu vida. ¿Estás dispuesto a decir la verdad que Dios te revela, aunque incomode a los poderosos? ¿Estás cultivando una conexión con el cielo para entender sus mensajes cuando lleguen? ¿Estás preparado para discernir lo que nadie más entiende y mantenerte firme? El discernimiento te posiciona como voz en medio de reinos tambaleantes y te convierte en instrumento del juicio, la sabiduría y la misericordia divina. Declara hoy: Señor, dame el discernimiento de Daniel, que pueda ver más allá de las apariencias, entender los tiempos proféticos y hablar con sabiduría y valentía todo lo que tú me muestres. Porque cuando Dios busca un intérprete en la tierra, no elige al más preparado, sino al más consagrado. Y ese discernimiento puede cambiar la historia de naciones. Hay personas que ven lo que hay. Otras, por fe, logran ver lo que puede venir. Pero los que tienen discernimiento ven lo que viene y se preparan antes de que llegue. Ese fue el caso de José, hijo de Jacob, un joven soñador, pero sobre todo, un hombre de discernimiento espiritual. Desde su juventud, Dios le hablaba a fe a través de sueños. Pero el verdadero poder no estaba en soñar, sino en entender lo que los sueños significaban y vivir de acuerdo a esa revelación. Discernimiento es interpretar lo que otros desechan como confusión. Cuando José fue encarcelado injustamente, en Egipto, Dios le dio la capacidad de interpretar los sueños de 2 prisioneros del palacio. Y tiempo después, cuando el faraón soñó con vacas flacas y vacas gordas, espigas llenas y espigas vacías, ninguno de los sabios del reino pudo dar una explicación. Pero José fue llamado, y con humildad dijo: «No está en mí, Dios dará respuesta favorable». Y entonces discernió el significado profético del sueño: 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre severa. El discernimiento de José no solo salvó a Egipto, salvó a naciones enteras. El discernimiento anticipa crisis y construye soluciones antes de que lleguen. José no solo interpretó el sueño, propuso un plan, se convirtió en administrador y usó el tiempo de abundancia para preparar la escasez. Eso es discernimiento práctico, espiritualidad con sabiduría, visión con acción. Mientras otros vivían el presente, José estaba construyendo el futuro. Dios confía revelaciones a quienes tienen corazón limpio y visión íntegra. José nunca usó su don para vanagloria. No lo forzó. No lo manipuló. Esperó el tiempo de Dios. Y cuando llegó, fue exaltado porque su discernimiento venía acompañado de carácter. Dios te puede mostrar cosas grandes, pero solo si tienes la madurez para manejarlas con humildad. Aplicación a tu vida. ¿Estás escuchando lo que Dios te quiere mostrar sobre tu futuro? ¿Tienes el discernimiento para interpretar lo que está pasando y actuar antes de que sea tarde? ¿Estás preparándote hoy para lo que el Espíritu ya te ha anunciado? El discernimiento no es solo saber, es anticipar, es obedecer, es planificar, con base en lo que el cielo ya reveló. Declara hoy: Señor, dame discernimiento como el de José, que pueda entender tus sueños, ver más allá del momento, y prepararme con sabiduría para cada estación que viene. No quiero ser sorprendido, quiero ser guiado, porque los que disciernen el mañana en oración, gobiernan el hoy con propósito. Y aunque el mundo tiemble de hambre, los que oyen a Dios siempre tendrán graneros llenos de fe, visión y dirección. En 1979, un mundo que había esperado durante siglos la promesa del Mesías, muy pocos lograron discernir su llegada cuando finalmente se cumplió. Los sabios estaban distraídos, los religiosos endurecidos, los poderosos ocupados en sus propios intereses. Pero en medio del templo, entre oraciones silenciosas y años de espera fiel, estaba Ana, una profetisa anciana, una mujer de discernimiento puro. El discernimiento se afina en la intimidad, no
En la exposición Lucas 2 nos dice que Ana era viuda desde muy joven y que servía constantemente en el templo con ayunos y oraciones. No buscaba reconocimiento, no estaba en la plataforma, no era vista como influyente, pero su espíritu estaba despierto. Y cuando José y María entraron al templo con el niño Jesús, ella lo reconoció al instante, sin milagros visibles, sin luces, sin voz audible. Solo un bebé en brazos de sus padres. Pero para Ana, era el cumplimiento de cada oración. Discernir es saber cuando una promesa se ha cumplido, aunque venga en forma de semilla. Mientras otros esperaban un Mesías guerrero, ella reconoció a un recién nacido como el Salvador del mundo. No se escandalizó por su pequeñez. No dudó por su fragilidad. Su discernimiento había sido moldeado por décadas de búsqueda. Y cuando lo vio, alabó a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención. El discernimiento espiritual se cultiva con perseverancia en lo secreto. Ana no tuvo una visión de ángeles. No fue visitada por Gabriel. No vio estrellas en el cielo. Su discernimiento nació en la perseverancia, en el altar diario, en la fidelidad callada. Dios le confió un momento sagrado, porque su corazón estaba entrenado para reconocer el cumplimiento cuando llegara. Aplicación a tu vida. ¿Estás buscando señales grandes, pero ignorando la presencia de Dios en lo pequeño? ¿Has cultivado discernimiento suficiente para identificar cuando una promesa se está manifestando? ¿Estás dispuesto a esperar orando, aunque pasen años, y a celebrar aunque la respuesta venga envuelta en pañales? El discernimiento te permite ver la gloria cuando aún parece invisible y reconocer los inicios sagrados que otros pasan por alto. Declara hoy: Señor, dame el discernimiento de Ana. Que mis ojos no estén nublados por la rutina ni por las apariencias. Enséñame a verte en lo simple, a reconocerte en lo frágil y a celebrar tus promesas cumplidas, aunque sean pequeñas al principio. Porque los que cultivan discernimiento en el altar nunca se pierden el cumplimiento divino. Y aunque vivan décadas en espera, verán con sus propios ojos aquello por lo que tanto oraron. A veces, el mayor obstáculo para cumplir la voluntad de Dios no es el ataque evidente, sino la distracción disfrazada de buena intención. El enemigo no siempre llega con espada. A veces llega con invitaciones, propuestas, alianzas y palabras suaves. En el libro de Nehemías, capítulo 6, encontramos un ejemplo claro de discernimiento estratégico en medio de oposición espiritual. Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Un trabajo arduo, profético, urgente. Pero mientras avanzaba, comenzaron los ataques. No con ejércitos, sino con engaños. Discernir es saber cuando una pausa es una trampa. Los enemigos de Nehemías, Sanbalat, Tobías y Gesem, le enviaron mensajes. Ven, reunámonos en alguno de los pueblos en el campo de Ono. Parecía una invitación diplomática, un diálogo de paz, una oportunidad de tregua. Pero Nehemías discernió el verdadero propósito. Ellos pensaban hacerme daño. Y respondió con firmeza: Estoy haciendo una gran obra, y no puedo ir. ¿Por qué ha de cesar la obra mientras yo la dejo y desciendo a vosotros? El discernimiento protege tu enfoque en medio de estrategias de distracción. 4 veces lo intentaron. Y 4 veces Nehemías dio la misma respuesta. No se dejó seducir por las apariencias. No fue movido por miedo, ni por necesidad de agradar. Él sabía que interrumpir la obra de Dios, incluso por un momento, podía ser fatal. Luego enviaron cartas falsas. Lo acusaron. Intentaron intimidarlo. Incluso contrataron a un falso profeta para decirle que huyera al templo, como si fuera palabra de Dios. Pero Nehemías discernió. Dios no lo había enviado. El discernimiento reconoce la fuente antes que el mensaje. Muchos habrían obedecido al supuesto profeta. Otros habrían ido a la reunión por educación o diplomacia. Pero Nehemías tenía claro algo. Cuando Dios te da una misión, todo lo que te aleje de ella es oposición, aunque parezca espiritual. Aplicación a tu vida. ¿Estás discerniendo las distracciones disfrazadas de oportunidades?
¿Sabes cuándo decir no con firmeza, aunque parezca descortés? ¿Tienes la claridad suficiente para distinguir entre una palabra de Dios y una voz que usa su nombre en vano? El discernimiento no solo te protege del ataque directo, te guarda de la confusión sutil que busca hacerte detener. Declara hoy: Señor, dame la firmeza de Nehemías, que no me distraiga ni me detenga por invitaciones engañosas. Abre mis ojos espirituales para ver la intención detrás de cada propuesta, y que nada me aparte de la obra que tú me encomendaste. Porque cuando tienes discernimiento, no necesitas pelear con todos, solo mantenerte enfocado. Y mientras el enemigo intenta convencerte de bajar, Dios fortalece tus manos para levantar muros eternos. En medio de tormentas, cuando todo parece fuera de control, el discernimiento espiritual se vuelve la brújula, que apunta al cielo, incluso cuando los expertos y las circunstancias dicen lo contrario. En Hechos 27, el apóstol Pablo es prisionero, rumbo a Roma. No era el capitán, no tenía control sobre el barco. No era responsable del cargamento ni del destino, y sin embargo, era el único en la nave que discernía la voz de Dios. Discernir es levantar la voz incluso cuando no tienes autoridad humana. Antes de zarpar, Pablo advirtió a la tripulación y a los oficiales: «Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas». Pero no lo escucharon. Prefirieron seguir la lógica del piloto, las condiciones del clima, la experiencia náutica. Y zarparon pronto. Una tormenta violenta los azotó. Los vientos contrarios, la oscuridad, la desesperación. Todo se cumplía como Pablo lo había discernido. El discernimiento no siempre es validado al principio, pero será confirmado con el tiempo. Durante 14 días no vieron sol ni estrellas. Perdieron la esperanza. Pero Pablo mantuvo su paz, porque en medio de la noche, un ángel del Señor se le apareció y le dijo: «No temas, Pablo. Es necesario que comparezcas ante César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo». Entonces, Pablo se levanta ante todos y declara: «Ánimo, ninguna vida se perderá, solo la nave, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho». El discernimiento transforma al prisionero en el verdadero capitán en la tormenta. Las jerarquías humanas colapsan, y quien tiene conexión con el cielo se convierte en el verdadero guía. Pablo dio instrucciones, estableció orden, motivó a los marineros, y finalmente, todos se salvaron. No porque siguieron el mapa, sino porque siguieron la revelación. Aplicación a tu vida. ¿Estás discerniendo la voz de Dios en medio de tus tormentas? ¿Estás dispuesto a levantar tu voz profética, aunque otros no te escuchen al principio? ¿Tienes la fe para sostener a otros con tu discernimiento, incluso cuando no tienes el control? El discernimiento no depende de títulos ni posiciones. Depende de intimidad con Dios. Y en tiempos de crisis, los que oyen a Dios se convierten en salvavidas espirituales. Declara hoy: «Padre, en medio de cualquier tormenta, abre mis oídos a tu voz. Que mi discernimiento sea mayor que mi miedo, y que, aunque otros no me escuchen, yo permanezca firme en lo que tú has dicho. Porque quien discierne el cielo, camina con paz en medio del viento. Y aunque el barco se rompa, la promesa permanece». Uno de los momentos más profundos y dolorosos del ministerio de Jesús es también una de las mayores muestras de discernimiento absoluto. No fue cuando sanó enfermos, ni cuando multiplicó los panes, ni cuando caminó sobre el agua. Fue cuando se sentó a la mesa con su traidor. En Juan 13, durante la última cena, Jesús sabía exactamente quién lo iba a entregar. No lo descubrió después. No fue una sorpresa. Desde el principio, había discernido el corazón de Judas. El discernimiento no siempre te aleja del dolor, pero te prepara para cumplir el plan. Jesús lavó los pies de Judas. Lo sirvió. Lo llamó amigo. Le dio el pan. Y aún así, dijo con calma: «Uno de ustedes me va a entregar».
Los discípulos se miraban sin entender. Ninguno sospechaba, ninguno discernía, pero Jesús sí sabía, porque el verdadero discernimiento no se basa en lo externo, sino en lo que el Espíritu revela. El discernimiento te da paz, incluso cuando sabes que te traicionarán. Jesús no lo expuso violentamente, no lo maldijo, no huyó, lo enfrentó con serenidad divina, porque sabía que incluso la traición estaba bajo el control soberano del Padre. Y eso es clave. Discernir no es evitar todo sufrimiento. Es entender que el propósito de Dios sigue intacto, aun cuando duele. El discernimiento no te convierte en juez, sino en obediente del plan eterno. Jesús podía haber cambiado la historia. Podía haber desenmascarado a Judas. Podía haberlo expulsado del grupo, pero escogió amar, servir y avanzar, porque el plan de redención incluía esa herida. Aplicación a tu vida. ¿Tienes la madurez para discernir quién está contigo por interés y aún así caminar en obediencia? ¿Puedes identificar traiciones sin llenarte de rencor? ¿Estás dispuesto a seguir el propósito de Dios, incluso cuando sabes que implica dolor? El discernimiento no es para vengarte ni para proteger tu ego. Es para caminar con los ojos abiertos y el corazón firme en la misión. Declara hoy: Señor, dame la sabiduría de Jesús para discernir intenciones sin perder el amor, que pueda identificar a los Judas de mi camino y aún así cumplir con fidelidad lo que tú me encomendaste. Porque cuando entiendes el propósito eterno, ni siquiera la traición puede detenerte. Y los que disciernen en el Espíritu, perdonan, aman y vencen. El discernimiento espiritual no solo revela la voluntad de Dios, sino también las intenciones humanas que se esconden detrás de las apariencias. Y a veces, ese discernimiento expone lo que otros tratan de cubrir. En 2 Reyes 5, encontramos la historia de Naamán, un general sirio que fue sanado de lepra por el profeta Eliseo. Naamán, agradecido, ofrece riquezas al profeta, pero Eliseo, movido por la dirección divina, rechaza todo. No quería que la gracia de Dios fuese confundida con comercio. Hasta allí, todo era integridad. Pero Giezi, el siervo de Eliseo, pensó distinto. Corrió tras Naamán sin que Eliseo lo viera físicamente, y le mintió para obtener plata y vestidos. Parecía un acto secreto, pero el Espíritu ya lo había revelado al profeta. El discernimiento ve lo que no está a la vista, y actúa con justicia divina. Cuando Giezi regresa, Eliseo lo enfrenta con una pregunta que corta el alma. ¿De dónde vienes, Giezi? Y él miente. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces Eliseo dice: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? No estaba presente físicamente, pero su espíritu discernía, porque el discernimiento espiritual trasciende el espacio y permite que el corazón del profeta vea lo que los ojos no ven. El discernimiento protege la pureza del ministerio. Eliseo no se preocupaba solo por la plata. Se preocupaba por el testimonio, por la honra del nombre de Dios, por la integridad del mensaje. Por eso, confrontó a Giezi con severidad. Es tiempo de tomar dinero y vestidos, y como consecuencia, la lepra de Naamán cayó sobre Giezi. Una advertencia clara. Donde falta discernimiento, nace la codicia. Y donde hay codicia, se contamina la unción. El discernimiento revela si el siervo tiene el mismo espíritu que el maestro. Giezi servía a Eliseo. Estaba cerca, veía milagros, recibía enseñanzas, pero no discernía el espíritu que movía a su maestro. Por eso cayó, porque la proximidad física no garantiza madurez espiritual. Aplicación a tu vida. ¿Estás desarrollando discernimiento o solo imitas lo que otros hacen? ¿Tu servicio está guiado por el Espíritu o por tu conveniencia? ¿Podría Dios confiarte una revelación sabiendo que tu corazón no la corromperá? El discernimiento no solo se trata de ver demonios o ángeles. Se trata de preservar lo santo, de cuidar el testimonio, de mantener el altar limpio. Declara hoy: Señor,
purifica mis intenciones. Dame discernimiento como el de Eliseo, para no vender tu gracia, para no mentir al Espíritu, para honrarte en lo secreto, que no me conforme con estar cerca, sino con tener tu corazón. Porque quienes no discernieron el momento sagrado, cambiaron la gloria por un vestido, pero los que caminan con ojos espirituales protegen la unción como un tesoro eterno. Hay momentos en los que una iglesia no solo ora, enseña y congrega, sino que discierne con claridad lo que el cielo quiere hacer en la tierra. En Hechos 13, encontramos una comunidad especial, la iglesia de Antioquía. Allí no había caos, sino comunión. No había ambición, sino entrega. No había programación humana, sino sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Y en medio de esa atmósfera de adoración y ayuno, el discernimiento profético descendió. El discernimiento espiritual no solo revela el presente, da dirección para el futuro. El texto dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. No fue una estrategia humana, no fue una elección democrática. Fue la voz del Espíritu, y la iglesia la discernió. No debatieron, no negociaron, no dudaron, reconocieron el mover de Dios y obedecieron. Discernir es saber a quién enviar, y cuándo enviarlo. Bernabé y Saulo eran fundamentales en la comunidad. Su ausencia sería notada. Eran maestros, líderes, ejemplos. Pero, cuando hay discernimiento, no se retienen personas que Dios quiere enviar. Los ungieron, oraron por ellos, y los soltaron. Y así comenzó el mayor movimiento misionero del Nuevo Testamento. El discernimiento nace en ambientes donde se honra la presencia de Dios más que los planes humanos. La iglesia de Antioquía no estaba buscando una agenda, estaba buscando al Señor. Y en medio de esa búsqueda, el discernimiento se manifestó con poder. Eso nos enseña que cuanto más adoramos, más escuchamos. Cuanto más ayunamos, más afinamos el oído. Cuanto más nos rendimos, más claramente el cielo habla. Aplicación a tu vida y comunidad. Tu vida está posicionada para oír claramente al Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto a soltar lo que amas, si Dios lo pide? ¿Tienes discernimiento para identificar cuándo alguien está siendo separado por Dios para algo mayor? El discernimiento no es solo para evitar errores, es también para activar llamados. Y cuando la iglesia discierne con precisión, el reino avanza con poder y dirección. Declara hoy: Espíritu Santo, que mi corazón esté tan alineado contigo que pueda discernir tus llamados con claridad, que nunca retenga lo que tú quieres enviar, y que mi vida esté disponible para ser separado, si tú lo deseas. Porque las iglesias que disciernen no solo crecen, envían. Y los creyentes que escuchan al Espíritu cambian el rumbo de naciones enteras. No todo el que se levanta con palabras espirituales tiene un corazón correcto. No todo aquel que cuestiona la autoridad lo hace por celo santo. A veces, la rebelión se disfraza de igualdad, pero nace del orgullo. En Números 16, surge uno de los mayores desafíos al liderazgo de Moisés. Coré, Datán, Abiram y los 50 príncipes de la congregación se levantan contra él y Aarón. Sus palabras eran sutiles. «¡Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación es santa, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?» Parecían palabras justas. Apelaban a la igualdad. Invocaban el nombre de Dios. Pero Moisés discernió el espíritu real detrás del discurso. Rebeldía disfrazada de espiritualidad. El discernimiento separa la crítica constructiva de la rebelión destructiva. Cuando Moisés escucha la acusación, no entra en discusión. Se postra sobre su rostro, porque un líder guiado por el Espíritu no reacciona con la carne, responde con humildad y espera dirección divina. Y Dios no tardó en revelar la verdad.
El discernimiento permite al líder mantenerse firme sin perder el corazón. Quebrantado, Moisés no se defendió con argumentos. No contraatacó. No buscó respaldo humano. Dijo simplemente: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Porque el discernimiento sabe que no todo se resuelve en el momento. Algunas batallas solo el cielo puede pelear. Ela. Discernimiento protege la santidad del llamado. Dios confirmó que Moisés era su escogido. Y la tierra abrió su boca, y tragó a Coré y a todos los que con él se rebelaron. Una escena dura, pero un recordatorio claro. Cuestionar lo que Dios estableció sin discernimiento trae juicio. Y quienes lideran con discernimiento no se desgastan probándose a sí mismos, sino que se mantienen alineados con la voz del cielo. Aplicación. A tu vida. ¿Sabes distinguir entre una crítica guiada por Dios y una rebelión disfrazada de espiritualidad? ¿Eres capaz de mantenerte en tu posición sin pelear por reconocimiento? ¿Disciernes cuándo hablar y cuándo dejar que Dios hable por ti? El discernimiento te protege de responder en la carne y te posiciona para permanecer firme cuando la oposición se levanta. Declara hoy: Señor, dame el discernimiento de Moisés, que no reaccione desde el orgullo, sino que responda desde tu presencia. Que no me defienda, sino que confíe en que tú confirmarás el llamado que tú mismo diste. Porque el liderazgo espiritual no se impone, se discierne. Y cuando Dios respalda, ninguna rebelión puede prevalecer. Muchos pensarían que el aislamiento es el final, que la soledad apaga la revelación, que cuando eres apartado y olvidado por los hombres ya no hay propósito. Pero para Juan, el apóstol amado, el exilio en la isla de Patmos no fue un castigo. Fue una plataforma para una de las revelaciones más poderosas de la historia bíblica. Porque cuando todo parece cerrado en la tierra, el discernimiento espiritual abre ventanas al cielo. El discernimiento no se limita por el lugar, sino por la conexión. En Apocalipsis 1:10, Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. No dice: estaba deprimido por estar solo. No dice: estaba quejándome por mi situación. Él estaba en el Espíritu. En 1970, conexión. En discernimiento. Y fue allí donde oyó una voz como de trompeta, y vio a Jesús glorificado, en medio de 7 candeleros, y recibió revelaciones que aún hoy estremecen las naciones. Discernir es ver la gloria, incluso desde el lugar donde el mundo te descartó. Juan no estaba en Jerusalén, no estaba predicando en multitudes, estaba solo, en una isla, como prisionero, pero el discernimiento no está atado al entorno, está activado por el Espíritu, y donde hay discernimiento, hay visión, hay revelación, hay dirección. El discernimiento convierte el aislamiento en altar y el dolor en visión profética. Lo que para Roma fue castigo, para el reino fue cumplimiento. Porque Dios no necesita salones para hablar, necesita corazones atentos. Y cuando Juan discernió la presencia, recibió cartas a las iglesias, visiones del cielo, del trono, del Cordero, del fin de los tiempos. Todo, desde una cueva en Patmos. Aplicación a tu vida. ¿Estás permitiendo que la soledad apague tu visión? ¿O estás discerniendo la voz de Dios en medio de ella? ¿Estás en el Espíritu, aunque estés aislado físicamente? ¿Puedes reconocer que tu Patmos tal vez es el lugar donde el cielo quiere hablar contigo? El discernimiento espiritual convierte el desierto en santuario, y lo que parecía abandono se transforma en puerta abierta al trono. Declara hoy: Señor, que mi espíritu esté despierto incluso en la isla, que mi discernimiento sea más fuerte que mi soledad. Háblame desde Patmos, y dame visión para sostener a otros. Porque cuando el discernimiento abre los ojos, lo que antes era oscuridad se llena de gloria. Y aunque el mundo te encierre, Dios puede confiarte las llaves del futuro. A veces, el mayor obstáculo para el propósito de Dios no es el enemigo declarado, sino el amigo apasionado que no entiende los caminos del cielo. En Mateo 16, 21, 23, Jesús comienza a hablar abiertamente con sus discípulos sobre su destino.
sufrimiento, muerte y resurrección. Pedro, lleno de emoción y afecto, lo lleva aparte y lo reprende. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Parece una expresión de amor, una defensa noble, una reacción humana. Pero Jesús discierne el espíritu detrás de las palabras y le responde con fuerza. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El discernimiento separa el amor humano de la voluntad divina. Pedro no era un traidor. No tenía malas intenciones. Era el mismo que había dicho: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora, en cuestión de versículos, estaba hablando bajo influencia equivocada. Eso nos muestra que incluso los cercanos, incluso los fieles, pueden hablar desde la emoción y no desde la revelación. Y si no tienes discernimiento, puedes dejarte guiar por una voz equivocada, que viene con buenas intenciones. Discernir es tener el coraje de corregir lo que parece amor, pero se opone a la cruz. Jesús no permitió que Pedro lo desviara. No suavizó su respuesta, no le explicó dulcemente, porque entendía que en ese momento el alma de Pedro estaba siendo instrumento de confusión. Y cuando el propósito eterno está en juego, el discernimiento debe hablar con firmeza. El discernimiento espiritual te enseña que no todo lo que suena bien viene de Dios. Pedro quería proteger a Jesús, pero estaba interfiriendo en el camino al Calvario. Jesús sabía que la redención pasaba por la cruz, y cualquier palabra que pretendiera evitar ese destino era un tropiezo disfrazado de preocupación. Aplicación a tu vida. ¿Estás discerniendo cuando una voz cercana está siendo tropiezo y no guía? ¿Tienes la madurez para corregir en amor, pero con verdad? ¿Reconoces cuando alguien, incluso con buenas intenciones, está hablando desde el alma y no desde el espíritu? El discernimiento te protege no solo de los enemigos, sino también de los consejos equivocados de los amigos. Declara hoy: Señor, que mi discernimiento sea mayor que mi emoción, que yo no rechace la cruz cuando venga de ti, y que sepa corregir y ser corregido cuando mi alma quiera oponerse a tu voluntad eterna. Porque seguir a Cristo no es solo caminar con Él, es entender su camino, incluso cuando pasa por el dolor, y discernir cuando alguien necesita un abrazo, y cuando necesita una palabra firme que lo despierte. Hay momentos en los que un encuentro no es casualidad, sino un movimiento preciso del cielo, diseñado por el Espíritu para conectar una vida con el propósito de Dios. En Hechos 8:26-40, encontramos al evangelista Felipe, uno de los 7 diáconos elegidos en Jerusalén, hombre lleno del Espíritu y de sabiduría. Después de predicar con poder en Samaria, un ángel del Señor le dice: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Una orden sin lógica humana, un lugar desierto, ningún escenario de avivamiento aparente, pero Felipe obedeció, porque el discernimiento escucha más allá de la lógica y actúa por fe. El discernimiento te posiciona en el lugar exacto, en el momento perfecto. En ese camino solitario, Felipe encuentra a un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía, hombre instruido, de autoridad, buscador de la verdad, y estaba leyendo nada menos que el profeta Isaías. Pero no entendía lo que leía, y Dios, que ya había preparado su corazón, también había preparado a Felipe para explicárselo. El Espíritu le dijo: Acércate y júntate a ese carro. Y Felipe corrió, sin cuestionar. Porque el discernimiento también se manifiesta en la obediencia inmediata. Discernir es ver oportunidades eternas en momentos simples. Felipe no vio a un extraño, vio un alma lista. No vio un carro, vio una puerta para llevar el Evangelio a África. No se detuvo por diferencias culturales o sociales. Discernió la urgencia espiritual del momento. Le explicó la Escritura. Le predicó a Jesús. Y cuando llegaron a un lugar con agua, el etíope preguntó:
¿Qué impide que yo sea bautizado y allí, en medio del desierto, un alma fue sellada para la eternidad? El discernimiento te hace vehículo de salvación. Incluso sin audiencia ni escenario después del bautismo, Felipe fue arrebatado por el Espíritu. El etíope siguió su camino gozoso, un encuentro, una vida, un destino transformado. Todo por un oído atento y un corazón obediente. Aplicación a tu vida. ¿Estás discerniendo las direcciones del Espíritu, incluso cuando no tienen sentido lógico? ¿Estás dispuesto a dejar tu Samaria de éxito para ir al desierto donde hay una sola alma esperando? ¿Tienes la sensibilidad para ver cuando alguien está a punto de recibir a Cristo, pero necesita una explicación más? El discernimiento no solo es para profetizar, es para evangelizar con precisión. Y a veces, Dios te enviará por un solo corazón, porque para Él, una sola alma vale el viaje. Declara hoy: Espíritu Santo, que mi discernimiento esté afinado a tu voz. Llévame donde necesites que esté, que no viva por lógica, sino por dirección. Y que cada encuentro en mi vida sea una oportunidad para revelar a Jesús. Porque donde hay discernimiento, no hay terreno estéril. Y cuando obedeces la instrucción del cielo, transformas historias, aunque nadie más lo vea. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo con el alma. No todos lo hacen. No todos perseveran, no todos escuchan hasta el final. Pero tú, sí lo hiciste. Y eso te hace parte de una minoría valiente, hambrienta, obediente. Una generación que no se conforma con saber de Dios, sino que quiere escuchar su voz, entender su voluntad y discernir sus caminos. Hoy recorrimos juntos 29 historias bíblicas, cada una como una llave, cada una como una chispa, cada una como una llamada del cielo para decirte: tú puedes vivir guiado por el Espíritu, tú puedes desarrollar discernimiento, tú puedes escuchar a Dios en medio del ruido. Si este mensaje te tocó, comenta ahora: Señor, abre mis ojos para ver como tú ves. Esa frase no será un simple comentario. Será tu declaración pública, tu sello espiritual, tu pacto con la revelación. Y al escribirla, estarás diciendo: yo no quiero andar a ciegas, yo no quiero depender solo de emociones, yo quiero vivir bajo el discernimiento del cielo. Compartir. Este video no es marketing, es misión. Cada vez que alguien lo comparte, una vida más puede ser sacudida. Una voz más puede despertar. Un espíritu más puede discernir. Y eso, amigo mío, también está en tus manos. Presiona el botón de compartir. Hazlo con intención, como quien lanza una semilla eterna, como quien cumple una asignación divina. ¿Aún no te suscribiste? Entonces, ¿qué esperas? Si este canal es alimento espiritual para ti, si has sentido que Dios te habló aquí, ¿cómo podrías seguir sin formar parte de esto? Suscribirte no es seguir a un hombre, es decirle al cielo: quiero más. Y decirle al mundo: estoy construyendo una fe firme, bíblica, viva. Vivimos en días donde todo parece moverse con rapidez. La información nos inunda, las emociones nos arrastran, los temores nos confunden. Y en medio de todo eso, la voz del Espíritu sigue hablando, no gritando, no forzando, susurrando. Pero ¿quién está escuchando? ¿Quién está discerniendo? Muchos han cambiado la palabra por motivaciones, han cambiado la presencia por entretenimiento, han cambiado la comunión por rutina. Y por eso, hay tantos caminando sin dirección, tantos creyentes que oran, pero no oyen, que se mueven, pero no saben hacia dónde, que viven, pero no entienden por qué. Y el problema no es falta de fe, es falta de discernimiento. Porque la fe sin discernimiento corre riesgos, se desgasta, se desilusiona, se pierde. Pero la fe con discernimiento permanece, prospera, se alinea y conquista. Hoy, al escuchar cada una de estas 29 historias, el Espíritu Santo te ha estado entrenando. Te mostró cómo un niño pudo oír a Dios en la noche, cómo un profeta no vio a Dios en el fuego,
sino en el susurro, como un líder detectó la trampa detrás de una reunión. Como un hombre preso fue quien guió un barco al borde del naufragio. Como Jesús vio al traidor, y aún así cumplió su propósito. Y ahora, Él te dice, tú también puedes discernir. Tú también puedes vivir guiado. Tú también puedes ver lo que otros no ven. Pero eso requiere una decisión. No basta con admirar lo que oíste. Es tiempo de aplicar, de rendirse, de caminar diferente. Antes de cerrar este video, haz esto. Quédate en silencio por unos segundos. No interrumpas la atmósfera. Deja que lo que recibiste hoy descienda al corazón. Siente la música. Siente la presencia. Siente a Dios hablando sin palabras. Haz una oración personal, tal vez en voz baja, tal vez con lágrimas, tal vez en el pensamiento, pero hazla. Dile al Señor que quieres ojos nuevos, oídos nuevos, un espíritu sensible. No pauses el video. No salgas corriendo al próximo contenido. Espera, permanece. Porque muchas veces la mayor revelación llega en los últimos segundos, cuando todo está en calma. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ser parte de esta generación, de hombres y mujeres que dicen, quiero más de Dios y menos del mundo. Este canal está para eso, para edificarte, para despertarte, para prepararte. Nos vemos en el próximo video, pero que tu discernimiento comience hoy.